Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. El presidente Correa expidió el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el documento se incluyó además la regulación a los usuarios en general. En otro tema, hay reacciones tras la publicación del informe de la Unidad de Análisis Financiero que recoge el reporte de millonarias transacciones de exdirigentes de la Ecuafútbol. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. El asambleísta Ramiro Aguilar fue quien reveló detalles del informe de la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía sobre millonarias transacciones realizadas por los directivos de la Ecuafútbol, sus empresas privadas y la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, vinculadas en el caso FIFA Gate. De acuerdo al documento, Luis Che, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol y actualmente detenido, recibió depósitos por más de $3 millones supuestamente de la empresa que manejó el boletaje de los partidos de la selección nacional. El informe vincula también al coordinador de selecciones, Vinicio Luna, quien además cumplía una condena por tráfico de personas y quien recibió pagos de la Ecuafútbol. En opinión del asambleísta, todo esto se trataría de una triangulación financiera millonaria. Tengo conmigo aquí al asambleísta Ramiro Aguilar. Le doy los buenos días y la bienvenida a nuestro programa. Quisiera conocer un balance general de este informe que usted presentó y qué pruebas existen para poder decir que hay un supuesto o un presunto lavado de activos en todo este caso. Buenos días, Janet, buenos días a la audiencia. A ver, primero una cronología muy breve para llegar al documento como tal. A mediados del año anterior, a mediados del año 2015, le solicité al Procurador General del Estado, inmediatamente después de ocurrido el escándalo internacional de la FIFA, le solicité que dispusiera la unidad de análisis financiero dependiente del Consejo Nacional de Lavado de Activos, que hiciera un examen a las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de su presidente y de los miembros del directorio. La UAF me contestó que de considerado pertinente lo haría, lo ha considerado pertinente, y ese informe se presenta en el 3 de diciembre del año 2015 y es el que sirve como antecedente para que se formulen cargos contra el ingeniero Luis Chiriboga, el señor Acosta y el capitán Luna. Este informe, que debió haber sido público, porque el expediente judicial es público por disposición de la ley, es decir, una vez que se dicta instrucción fiscal, todo el expediente se vuelve público. No había sido puesto en conocimiento de la sociedad, de la opinión pública. Y lo que hice yo, evidentemente en seguimiento de lo que había hecho mi despacho desde mediados del año 2015, es solicitarle al fiscal general del Estado que me diera copias certificadas del expediente. Obtuve las copias del expediente y parte de esas copias son las que se han hecho públicas a través de mi cuenta de Twitter, así como las versiones de los imputados. Ahora, ¿qué pruebas hay para hablar de un supuesto lavado de activos? A ver, el informe de la Unidad de Análisis Financiero es un análisis bastante prolijo, porque hace un análisis de las transferencias que entran y salen de las cuentas del ingeniero Luis Chiriboga, hace un análisis de que hay varios cheques cobrados en ventanilla y que fueron girados a nombre de empleados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, evidencia que durante el periodo en que el capitán Vinicio Luna estuvo privado de su libertad como consecuencia de una acusación de tentativa de tráfico de personas, asociada también, recordar la ciudadanía, a la Selección Ecuatoriana de Fútbol, recibió $56.000 de la Federación Ecuatoriana. Y hay evidencia de que hay depósitos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la CONMEBOL, superiores a los que equivaldrían a los salarios del ingeniero Chiriboga. Y en fin, se ha sectorizado, se ha segmentado por personajes, llamémosle así. Hay un análisis de las cuentas del ingeniero Chiriboga, hay un análisis de las cuentas del capitán Luna,
Y hay una pequeña observación a las cuentas del señor Francisco Acosta que hacen relación más bien a un inmueble de su familia que fue lotizado y que después al venderse no se hicieron debidamente los procesos de escriturización, etcétera. Pero son tres escenarios distintos. Sí, al final de esta entrevista conoceremos precisamente un comunicado de prensa enviado por la familia Acosta sobre el dinero que había recibido Francisco Acosta en sus cuentas. Pero quisiera saber de cuánto dinero estamos hablando. Digamos, la empresa Ticket Show hace una transferencia de $3.433.212,68 a las cuentas de Luis Chiriboga y hay una parte que no se justifica que es de $493.000. También hay en dinero de la Conmebol. La Conmebol manifiesta que se pagaba $120.000 anuales a las cuentas de Luis Chiriboga por representaciones, pero al final lo que se recibe son $240.000. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pruebas hay de dónde proviene este dinero? Lo que se evidencia es que no hay una justificación y una declaración ante la autoridad competente, pero ¿hasta dónde podemos decir que ese dinero era recibido ilegalmente? Porque ya Luis Chiriboga ha dicho que tiene todas las justificaciones del caso. A ver, vamos por partes. Yo creo que hay que entender aquí cuál es el rol de la Unidad de Análisis Financiero y cuál es el rol de la Fiscalía en este tema. Es decir, la Unidad de Análisis Financiero le presenta un informe a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, Daniel, hay que entender, es el abogado de la sociedad, es el que ejerce la acción penal en nombre de la sociedad y es el que formula los cargos. Yo he sentido y he visto que en estos días la Fiscalía como que está siguiendo a regañadientes del juicio contra Chiriboga. Es más, si usted revisa las versiones, es decir, las declaraciones hechas por el ingeniero Chiriboga, el capitán Luna, ante la Federación, ante la Fiscalía, las preguntas son de una simpleza absoluta. O sea, es como que la fiscal no quiere ni preguntar. Una de las preguntas es, por ejemplo, oiga, dígame qué es la Conmebol. Otra pregunta al capitán Núñez, ¿usted le conoce a un señor Mantilla? Y son 2 o 3 preguntas chiquitas sin mayor intención de aclarar el tema. ¿Por qué le hago esta puntualización? Pero yo creo que es importante que la Fiscalía entienda su rol en este tema y desde luego entienda también la ciudadanía mi rol en este tema. Mi rol, para empezar desde el principio, es, como parte de mi actividad legislativa, fiscalizar los actos de la Fiscalía. Y el rol de la Fiscalía es ejercer en nombre de la sociedad la acción penal. Es ser abogado de la sociedad, es demostrar, y ahí viene la respuesta a su pregunta, es la Fiscalía quien tiene que demostrar y sostener los cargos que formuló en el momento en el que inició la acción penal. Ahora, yo tengo una pregunta sobre la Fiscalía y la Unidad de análisis financiero. Y es que se presentan informes de movimientos extraños, de movimientos injustificados de Luis Chiriboga y algunos de sus familiares y también de Vinicio Luna desde el 2010. Sin embargo, solo hasta que usted solicita el informe, se hace esta investigación y se presenta el informe y solo un mes después, o un poco más de un mes, se hace público este informe. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No debería ser digamos, un trabajo diario de la unidad el verificar que los ecuatorianos reciban dinero y esté justificado? Exactamente, es decir, yo tengo la misma percepción suya y es la percepción de buena parte de los ciudadanos. Es decir, que hay una especie de opacidad, de espacio gris, de tratar de tapar este tema. Y su observación es tremendamente válida. Es decir, ¿cómo es que teniendo informaciones desde el 2010, desde el 2011, esperaron a que se desatara el escándalo internacional de la FIFA? Esperaron a que yo presentara la solicitud a la unidad de análisis financiero y después, curiosamente, para procesarle al ingeniero Chiriboga, esperaron a que sea la justicia norteamericana, la fiscal Lynch, la que pidiera la orden de detención internacional del ingeniero Chiriboga. Es decir, si no había el FIFA Gate, capaz que no conocíamos nunca estos movimientos irregulares. Exactamente, si no había el FIFA Gate, no pasaba nada en el Ecuador, porque además la Federación Ecuatoriana de Fútbol se movía como un territorio liberado. Si es que yo no pedía la información, no pasaba nada. Pero aún con mi pedido de información, si la fiscal Lynch no solicitaba la detención internacional de Chiriboga, tampoco pasaba nada. Y ahora, con todo esto junto, vemos que también hay un ambiente espeso en la Fiscalía de lentitud, de no publicitar el expediente. Mire, le hago una comparación sencilla. Cuando la Fiscalía procesaba a los imputados por el 30 de septiembre, todos los días usted tenía en los medios de comunicación las pruebas que supuestamente iba obteniendo la Fiscalía en contra de los presuntos imputados. Todos los días. Pero ahora, cuando se trata del ingeniero Chiriboga y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol,
Nadie sabe nada. Tuve que yo mismo pedirle copias al fiscal, diciéndole, oiga, fiscal, el expediente es público, deme las copias, obtener las copias y publicitar los documentos. Obviamente, yo no soy juez y el fiscal tampoco es juez. Quien debe mantener imparcialidad, objetividad y ver las cosas con todo el sentido volviendo una cuestión equilibrada es el juez. Yo estoy acompañando a la Fiscalía porque yo estoy convencido, después de leer el expediente, que los cargos formulados por la Fiscalía son completos. Y estoy convencido también de que si la Fiscalía hace bien su trabajo, aunque está siendo lento como mamut, y yo tengo que estar linkando con una aguja en las ancas al mamut lento para que se mueva, finalmente se está moviendo. Pero estoy seguro, desde mi visión del tema, de que la Fiscalía, como abogado de la sociedad, tiene que sostener esos cargos. Obviamente, los jueces que tienen que ponderar las visiones de las partes en el proceso tendrán que tomar las resoluciones que correspondan. Pero en este caso, yo no estoy acompañando a los jueces, estoy acompañando a la Fiscalía en mi tarea de fiscalizador. Ahora, toda la denuncia se ha centrado en Luis Chiriboga, algunos de sus familiares y el señor Vinicio Luna, pero por ejemplo también hay un dato que Vinicio Luna recibió $2.448.648 de la FEF y los repartió en cheques a varios miembros de la federación. Los cobraron en ventanilla. Es decir, ¿cuántos involucrados hay en este tema? Y el caso aquí es que recibieron dineros que no están justificados ante la autoridad. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, Janet, si la Fiscalía hace bien su trabajo, yo tengo la impresión, después de leer el expediente, que al final de los 90 días la fiscal se va a ver obligada a imputar a más personas en este tema, porque apenas hemos destapado la olla de grillos. Es decir, aquí van a haber una serie de personas que han recibido bienes, que han recibido transferencias, que han recibido dinero y que no lo van a poder justificar. Y eso es precisamente el tema que está investigando la Fiscalía. Es decir, la ausencia de justificación. Cuando un dinero no tiene justificación, hay una enorme presunción de lo que se ha hecho es lavar dinero. Con una precisión adicional. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, además, yo creo que vamos a descubrir no solamente a personas que lavaron dinero del fútbol, sino podemos descubrir a empresas y a personas que lavan dinero en el fútbol, que es algo mucho más grave todavía. Y ahí pueden darse casos como esto de emisión de boletos, es una forma típica de lavado de activos. Usted emite boletos, hay estadios por capacidad de 70,000 almas, vende 90,000 boletos, los boletos en sí mismos constituyen los comprobantes de venta, quema los boletos y usted dice hemos vendido 90,000, va al banco, depositen dinero, el que cobra las entradas compra en efectivo y cobra en efectivo y está entrando dinero al sistema financiero. La Fiscalía tiene la enorme oportunidad en esto de desbaratar no solamente la corrupción en el fútbol, sino de averiguar hasta dónde llegan las bandas de lavado de activos que pueden haber operado a través del fútbol. Ahora, hasta el momento la abogada, la defensa de Luis Chiriboga y Vinicio Luna ha dicho que sí tiene los argumentos. Escuchemos cuáles son esos argumentos de la defensa sobre la justificación de haber recibido estos dineros. Fundamentadamente desde el año 2010, del año 2010 al año 2015, en lo cual se determina todos los movimientos y los manejos de las cuentas, primero en relación al ingeniero Chiriboga y segundo con relación al ingeniero capitán Vinicio Luna. Él era de logística. Obviamente, desde logística y administrador de la Casa de la Selección. Entonces, ¿y el tesorero? El tesorero emitía los cheques una vez de que el ingeniero Luna justificaba semana a semana todos esos gastos. Hay algunos de los argumentos de Lucía Vallecilla, que es la abogada de Luis Chiriboga en este caso. Y esos documentos que muestra la abogada tendrán que ser analizados por la Fiscalía para poder establecer qué dineros fueron recibidos legalmente y cuáles no. Quisiera también hablar del caso internacional. El caso internacional está involucra a Luis Chiriboga por haber recibido $1.500.000 de la Conmebol. Luis Chiriboga se presentó ante la opinión pública y dijo que eso correspondía a un adelanto por parte de la Conmebol por la participación en la Copa América de Chile. Sin embargo, eso era un dinero que recibió en el 2013 y la abogada, la fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynch, presenta esta denuncia por dineros recibidos en el 2015. Sí, eso consta en el informe de la UAF, pero hay que hacer notar a la ciudadanía, Janet, que son hechos distintos. Es decir, la UAF descubre transferencias y movimientos de cuenta efectuados en el Ecuador,
que son hechos objetivamente distintos de los que pudiera tener la fiscal Lynch en contra del ingeniero Chiriboga y que motivan su orden de detención internacional y su requerimiento a la justicia americana. Aquí el tema es, un poco para hilar las cosas, al abogado no se le puede pedir que hable mal de su cliente, o sea, es todo lo contrario, el abogado tiene que hablar bien de su cliente, para eso está defendiéndolo. El problema es que cuando solo tu abogado habla bien de ti, tienes que preocuparte, ¿no? La segunda cosa es, hay 3 frentes para el ingeniero Chiriboga y para el fútbol ecuatoriano, porque cuando hablamos del ingeniero Chiriboga, al final del día estamos hablando de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la imagen del fútbol profesional ecuatoriano, y obviamente la imagen del país. El frente interno, que es el tema de las acusaciones y de los análisis que ha hecho no solamente la unidad de análisis financiero, sino todo lo que se está investigando a través de la instrucción fiscal, el requerimiento judicial en los Estados Unidos y la información que puede venir de los Estados Unidos y aquella por la cual los Estados Unidos le están diciendo, oiga, no importa lo que usted haya hecho en el Ecuador, algún rato usted terminará de pagar esa deuda y tiene que venir acá, ante la justicia americana. Y la tercera es el frente deportivo puro, Janet, es decir, a mí me enferma, realmente me asquea ver cómo es que, habiendo un manejo absolutamente irregular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ser generosos en el término, resulta que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la imagen del fútbol profesional del Ecuador en el mundo, se encuentra preso, sustituida la prisión preventiva por arresto domiciliario, pues está preso, está sometido a un proceso penal y sin embargo sigue en funciones. De tal forma que eso habla de 2 cosas. O a los dirigentes del fútbol profesional ecuatoriano esto les parece perfecto. Es decir, todos hacían lo mismo en los clubes, en las asociaciones profesionales, es la cosa más normal del mundo, es pan nuestro de cada día. Entonces, en vez de procesarle al ingeniero Chiriboga hay que felicitar y decir, ¿qué pasa si está haciendo lo que todos hacemos? Entonces ahí no le van a topar, todo está perfecto, no pasa nada. Pero si a alguien le repugna, le sorprende, afecta su percepción de un fútbol limpio, transparente, entonces lo mínimo que pueden hacer es, oiga, renuncie o destituir. Claro, y eso es algo que hay que hablar con los dirigentes del fútbol, que son quienes deberían exigir un cambio o tomar una decisión. Pero me queda una pregunta, creo que es una pregunta complicada, pero si no podemos vincular los dineros supuestamente recibidos durante todo este proceso de la FIFA Gate con los dineros injustificados en las cuentas de Luis Chiriboga, sus familiares y algunos otros miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Fiscalía entonces tiene la difícil tarea de descubrir de dónde proviene ese dinero que entra a las cuentas de estas personas y que no está justificado. Y ahí quizás el caso se vuelve un poquito más complicado. Más complicado y mucho más perverso, que es lo que yo le decía. Es decir, por eso yo afirmo esto. La Fiscalía, si hace bien su trabajo, tiene la oportunidad no solamente de descubrir que se lava dinero en el fútbol, sino a gente que lava dinero de otras actividades delictivas usando el fútbol como parapeto. Y también usted tiene razón en lo que dice, es decir, los hechos por los que se ha investigado al ingeniero Chiriboga en el Ecuador son hechos cometidos en el Ecuador. Y los que hubiera cometido en los Estados Unidos son objeto de jurisdicción de la justicia americana. Pero aquí le hago un apunte ya de orden técnico. El delito de lavado de activos vive por sí solo. Es decir, no hay necesidad de que usted demuestre la ilicitud del origen de los fondos. Aquí se trata de decir, a ver señor, usted en sus facturas ganó tanto, usted tiene un gasto del doble. ¿Cómo es que entra plata a su actividad financiera si usted no registra ingresos y tiene más egresos que ingresos? Está lavando plata, es del concepto de lavar plata. Y es un delito es lo y que está penado la justicia ecuatoriana. Por la justicia ecuatoriana. Quisiera que escuchemos el argumento que presentó la familia Acosta Espinosa, quien emitió un comunicado en el que aclara su posición sobre las transacciones inmobiliarias que reportó la unidad de análisis financiero correspondientes al exsecretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Acosta. A propósito de las 51 transacciones inmobiliarias que se dan a conocer en el informe de la Unidad de Análisis Financiero, la familia Acosta aclara que el exsecretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, junto con sus 11 hermanos, recibió como única herencia material de sus padres un lote de terreno de aproximadamente 18.000 metros cuadrados en la ciudad de Sangolquí. Los hermanos Acosta Espinosa no vendieron casas ni departamentos, sino únicamente los lotes de terreno de distintas dimensiones, entre 120 y 800 metros cuadrados, modalidad que está autorizada por el municipio de Rumiñahui.
Ninguna escritura fue firmada por Francisco, ya que todos los hermanos entregaron un poder a los hermanos mayores para la realización de un proyecto. El comunicado aclara que toda esta transacción no tiene ninguna relación con la Federación Ecuatoriana de Fútbol ni con las denuncias que sobre dicha organización pudieran existir. Valga la pena esta aclaración y también pues la apertura a que muchos otros de estos ingresos puedan ser justificados. Sin embargo, ahí la importantísima tarea de la Fiscalía de darnos a los ecuatorianos la claridad de que se está manejando con transparencia no solamente las cuentas de este o cualquier otro ecuatoriano, sino del fútbol. El fútbol que tantas pasiones nos hace sentir y que merece ser manejado de manera transparente. Muchísimas gracias, asambleísta, por estar esta mañana aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Bueno, tenemos ya con nosotros a Juan Carlos Solines. Con él vamos a hablar sobre el siguiente tema. El presidente Rafael Correa expidió el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones aprobada en febrero de 2015. En este reglamento se determina que no solamente en los entes regulatorios o los entes o las instituciones o las empresas dedicadas a las telecomunicaciones serán reguladas por esta ley, sino también prevé que los usuarios también estarían regulados por la autoridad, esto es por el presidente de la Arcotel, que tiene un rango de ministro en nuestro país. Vamos a hablar con Juan Carlos Solines, quien es un experto en telecomunicaciones, ha sido graduado en Harvard, es profesor de la materia, ha sido profesor en diversas universidades, así que tiene toda la autoridad del caso para poder ser invitado a este programa y poder hablar sobre este tema. Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Janet, un gusto estar aquí y sobre todo un gusto volverte a ver en las pantallas. Creo que el país necesita periodistas como tú y me complazco de que estés nuevamente en la televisión haciendo opinión. Y deseo, pues aprovecho la oportunidad para desear un feliz año a todas las familias ecuatorianas, a pesar de los nubarrones que se avecinan, pero creo que hay que afrontarlos con dignidad y sobre todo con mucho positivismo. Así es, y hay que analizarlos y hay que conversar del tema para poder entenderlos mejor. Y la principal preocupación que me motivó a invitarlo a esta entrevista es que el reglamento emitido por la Presidencia de la República para poder regularle, para poder pues reglamentar la ley de telecomunicaciones, ahora prevé también que los usuarios también tenemos que ser regulados por esta ley. ¿Cómo sucedió esto? Efectivamente, esa ha sido mi denuncia, el meollo de la denuncia ha sido esa, es decir, que una ley de telecomunicaciones, súbitamente, que está dirigida a los operadores, a los que prestan servicios de telecomunicaciones, llámese telefonía celular, llámese telefonía móvil, telefonía fija, llámese internet, ¿no? Y claro, de repente, a través de un reglamento, cosa que no se puede hacer, no se puede ampliar la ley a través de una norma inferior, se pretende que someter a los ciudadanos como tú y como yo a una ley que está dirigida y que debería estar dirigida exclusivamente a los operadores. Esto es sumamente grave, Janet, y eso yo creo que ser muy enfático en la gravedad que tiene para la gente y sobre todo para el futuro de la vida en todos los ámbitos en el siglo XXI. Uno de los 4 pilares del futuro en este siglo va a ser justamente las tecnologías de la información y comunicación. El gobierno ha iniciado una campaña para tratar de confundir a la ciudadanía, diciendo que la ley no regula contenidos. Y la denuncia no es que regule contenidos o que este reglamento dictado el 28 de diciembre por el presidente de la República trate de regular contenidos. Regular contenidos, por ejemplo, es cuando Teleamazonas fue sancionado por el programa de Los Simpsons, recordarás. Y sin embargo, el programa fue puesto en Gama TV en horario para todo público. Eso es tratar de influenciar contenidos. O, por ejemplo, cuando a Teleamazonas se le sancionó por el tema de los centros de cómputo electorales, ¿no? Eso es tratar de regular contenidos. Pero venir y cerrar la estación por 3 días, eso no es regular contenidos. Eso es cerrar un medio de comunicación. Bueno, algo similar, cuando se dieron los pativideos, por ejemplo, el presidente dictó inmediatamente un decreto prohibiendo a los medios de radio y televisión transmitir videos grabados clandestinamente. Eso es regular contenidos. Pero el cerrar una estación como Ecotel en Loja o el clausurar una radio, una radio no es regular contenidos. En el caso que nos ocupa, no estamos hablando de que el reglamento prevé que se regule contenidos de Internet. Lo que estamos diciendo es que somete a los usuarios y dice que puede dictar cualquier tipo de regulación. Eso es lo grave. Entonces, estamos frente a un caso en donde cualquiera de nosotros, por el hecho de usar Internet y a través de Internet usar redes sociales, podríamos ser regulados
¿Por qué institución? Por el Arcotel, una agencia de gobierno que está dirigida y presidida por un ministro de Estado, es decir, depende del Ejecutivo. A ver, analicemos. La preocupación surge de lo que dice el artículo 22 del reglamento, que garantiza el acceso a todo tipo de información que ruede en el Internet o en la web. Pero también prevé que un usuario podría determinar que sea controlado o sea restringido el acceso a cierto tipo de contenidos. Eso, si uno quiere, pues uno puede solicitarlo a la autoridad. Pero en el mismo artículo también prevé que la autoridad también puede restringir el acceso a determinada información. Es decir, ¿hay una contradicción en este artículo? Exactamente. Uno de los principios fundamentales en el tema de las telecomunicaciones y la tecnología es la neutralidad de la red. Y la ley de telecomunicaciones aprobada en febrero pasado eleva ese concepto, lo introduce ese concepto de la neutralidad de la red, que consiste en ¿qué? En que la regulación o la autoridad no puede interferir, bloquear, restringir el derecho que tenemos los ciudadanos a acceder a cualquier tipo de aplicación o a cualquier tipo de contenido o utilizar cualquier tipo de dispositivo en la red siempre y cuando sea legal. Esa es la neutralidad, es decir, la regulación no puede atentar, ni limitar, ni restringir ese derecho que tenemos. El numeral 18 que bien acabas de citar del artículo 22 de la ley dice y consagra este derecho, que no se puede limitar, pero establece excepciones. Y en su momento yo critiqué y dije que una de las excepciones es cuando el propio ciudadano, el propio usuario dice, quiero que se me bloquee tales aplicaciones o tales contenidos por tema de mis hijos o por lo que fuere. Eso es absolutamente legítimo. Pero dice también, o por orden de autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Una agencia, igual que la Supercom, una agencia que depende del Ejecutivo, que está dirigida por el Ejecutivo. Ellos pueden determinar cuándo se restringe ese derecho. Entonces se destruye el principio de neutralidad tecnológica y de neutralidad de la red, porque entonces hay una autoridad de corte administrativo que eventualmente puede restringir esos derechos. ¿Y está en la ley determinado en qué casos? No, y es abierto. Es abierto, y el reglamento dice una cosa que es más preocupante aún, porque en el artículo 57 del reglamento se deja abierta totalmente la posibilidad de que sea el Arcotel quien regule al ciudadano, al usuario, cuando dice, y me permito leer el artículo pertinente, dice, artículo 57, que se refiere a aspectos generales de las obligaciones de los usuarios. Penúltimo párrafo, la Arcotel en cualquier momento podrá establecer nuevas obligaciones de los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá las regulaciones necesarias para el efecto. Es decir, en cualquier momento pueden dictar regulación que es aplicable al usuario de las redes y de los servicios. Pero para volverlo un poco más concreto, si por ejemplo hay un usuario del Twitter o el Facebook o alguna red social que pone contenidos que no le gustan a la presidencia de la República, ¿podría el presidente de Arcotel ordenar que ese contenido se restrinja? Tal como está la norma, podría, y nosotros los usuarios estamos sometidos a esa norma porque inconstitucionalmente se le introdujo en el reglamento. Y digo inconstitucionalmente, Janet, porque el ámbito de la ley, en el artículo 2 de la Ley de Telecomunicaciones, no incluye a los usuarios. Y ahora defiende el gobierno diciendo, y el ministro diciendo que hay un capítulo de derechos de los usuarios. Claro, se inventaron derechos para meterle esto de agache, para someterle al usuario, se inventaron un capítulo que el usuario no necesita, porque los derechos de los usuarios están consagrados, por un lado, en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Es decir, si es que hay cualquier atentado contra los derechos de nosotros como usuarios, podemos recurrir a esa ley a la defensa del consumidor. Y si es que hay algún cometimiento de un delito, un mal uso de la red, por ejemplo, del Internet para pornografía infantil o para lo que fuere, existe un código integral penal. Es decir, el ciudadano está regulado por cualquier uso indebido de las redes y del Internet y también está protegido por la ley de consumidor. Esta intención fue la de meter a los ciudadanos. Así que yo creo, Janet, que debemos defender ese último espacio de libertad que tenemos los ciudadanos a capa y espada y decirle al presidente que enmiende ese reglamento, que ese reglamento es inconstitucional. Todavía no se publica en el registro oficial y él tiene el deber, por eficiencia en la administración pública, de retirarlo, corregir esta inconstitucionalidad
eliminar la introducción del ciudadano y volverlo a mandar al registro oficial. Caso Gracias, contrario, Juan Carlos. tendremos que defender esos derechos que todavía nos quedan. Así es, gracias Juan Carlos por estar esta mañana planteándonos este preocupante tema que nos compete ya a todos los usuarios de las redes sociales y del Internet en el Ecuador. Está abierta la invitación a la autoridad del Arcotel para que pueda también ejercer un derecho a la réplica y nos pueda explicar cuál es su punto de vista y poder pues contraponer lo que ha dicho Juan Carlos Solines aquí en esta entrevista. Nos vamos a un corte comercial, ya volvemos para la despedida. Hace poco el Banco Central hizo público el dato de crecimiento del PIB para el tercer trimestre del año 2015, que fue de menos 0,8%. Eso significa que lo producido en el tercer trimestre del año pasado fue 0,8% más bajo de lo producido en el tercer trimestre del 2014. Esta tasa es baja, pero es más baja aún si la comparamos con los últimos 5 años. Si observamos un periodo de tiempo algo más largo, veremos que el crecimiento del tercer trimestre del año 2015 es el más bajo al menos desde el año 2010, en que la economía no creció en el primer trimestre. En realidad, se nota una clara desaceleración de la economía desde el año 2011, en que el crecimiento llegó a superar el 8% anual. Pero desde el segundo trimestre de 2011 la economía ha venido desacelerándose, es decir, siguió creciendo pero cada vez más lento. La desaceleración fue más fuerte hasta el 2013 y aunque hubo una corta recuperación, desde mediados 2013 cada trimestre el país crece menos hasta el anterior, hasta el tercer trimestre del año pasado en que el crecimiento fue negativo, o sea, la economía se achicó. Y desgraciadamente todo indica que esta tendencia va a continuar en los próximos trimestres. Muchas gracias.